果てるように燃ゆる月暁に沈みゆく Hola a todos amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues como ya vieron, no he subido videos en estos días o semanas, no sé. Eh, pero bueno, acá les traigo este para informarles y que sepan más que nada que no he dejado el proyecto, sigo trabajando en el Mugen en una nueva versión que ya mencioné en el grupo de Facebook. Si es que no están unidos, únanse al grupo de Facebook para que estén enterados de todos los avances, ya que es ahí donde estoy posteando las cosas que voy realizando. Y bueno, pues no les he mostrado todo porque ya les mencioné de igual manera en el grupo que hay cosas que verán solamente hasta que salga la nueva versión. Así que bueno, por el momento les mostraré algunas pequeñas cosas que en las que he trabajado. Y bueno, pues para que sepan, para que las vean ustedes. Y bueno, pues acá estarán. Principalmente esto, vean, observen esto. Y pues me dicen ustedes qué opinan en los comentarios. Yo creo que les va a gustar, pero realmente no lo sé. Que muchos me han comentado que quieren jugar el juego en pantalla completa. Y bueno, al inicio yo les decía que no se podía, ya que mi Mugen utilizaba un sistema que no permitía el cambio de pantalla. Hacer más grande o reducir la pantalla. Pero ahora descubrí una manera de hacerlo. Así que bueno, ahora ya será posible cambiar el tamaño de la pantalla así. En pantalla completa, ahí como ven, pues ahí está. Lo pueden tener normal, lo pueden hacer incluso más chico de lo que es. O sea, vean esto. Lo pueden hacer incluso más chico de lo que es. Y bueno, pues ahí está. Vean lo pequeño que es. Y lo pueden hacer pues súper grande al tamaño de la pantalla que ustedes tengan en sus computadoras. Y bueno, pues continuemos con los avances. Díganme qué les parece el cambio de pantalla. Algunas cosas que he cambiado, que he hecho, acá se las mostraré rápidamente para no hacer tan largo el video. Primero y principalmente Kurenai. Kurenai, uno de los personajes que ya les había mencionado hace muchísimo tiempo que quería actualizar, pero por falta de tiempo no había podido, ya que tenía que modificar literalmente todo el personaje para que funcionara en mi versión de Mugen. Entonces, bueno, no en mi versión, en el sistema que utiliza mi Mugen. Entonces, bueno, ya lo hice, me tomó 2 días modificarlo para que quedara pues ya listo. Y bueno, acá les mostraré algunas de sus técnicas. Esto, que es como una especie de jutsu que te atrapa cuando pasas sobre él. Acá esto, una cuchillada. Acá otra cuchillada, pero hacia arriba. Acá esto es como una especie de clon, algo parecido al clon de Itachi, que al tocarlo explota. Solo que este va directamente hacia ti. O sea, si lo tocas, explota. Pero lo puedes esquivar, así como lo estoy haciendo yo. Lo puedes esquivar y se va a explotar por allá solo. Entonces, bueno, siguiente. Ah, rayos. Este jutsu que es, no sé cómo decirlo, pero cuando la golpeas cierta cantidad de veces, o sea, como que te tiene atrapado en una ilusión, algo así. Ya saben que Kurenai se especializa mucho en ataques ilusorios. Entonces cuando realiza esta técnica, pues prácticamente no la puedes golpear hasta que se le acabe ese jutsu. Ahí ya se le acabó, pues ya la puedo golpear completamente. Entonces, bueno, siguiente. Esto te toma con sus piernas de la cabeza y te lanza hacia no sé dónde.
pero muy lejos. Entonces, bueno, ahí está ese ataque. Ahora vamos con los ataques principales. Rayos. No sé cómo describir este ataque. Es clones explosivos, igual parecidos a los de Itachi, que invaden todo el campo y pues bajan una cantidad considerable de vida. Es al azar, tampoco es seguro que te den los clones, o que te den poco, o que te den más, pero de que te dan, te dan. Siguiente jutsu, un ataque de ilusión. Boom. Ahí está. Y bueno, lo probaremos otra vez. Ahí está. Es muy bueno, de hecho me gustó mucho este personaje de Kurenai. Y acá tenemos el clásico ataque, el que quería usar contra Itachi Uchiha. El ataque del arbolito. Que está bastante roto este ataque, ya que abarca literalmente toda la pantalla. O sea, ven la distancia a la que estamos. Y lo puede atrapar hasta donde esté el personaje. O sea, no importa si estás hasta el otro lado de la pantalla, igual te atrapa. Entonces, bueno, ahí está. Eso, me parece que eso es todo lo de... Pues lo de Kurenai. ¡Ah! Le agregué un tipo de carga al personaje, a este personaje de Kurenai. Una pequeña animación, por decirlo de alguna manera. Que ya verán, hice lo mismo con otros personajes. Vean esto cuando... Rayos. Vean esto. Cuando carga energía, no sé, les haré un zoom tal vez por ahí. Aparecen como unas hojas. A ver, lo haré aquí el zoom, aquí. Aparecen ahí unas hojas a su alrededor. Esto no lo trae el personaje original, eso se lo agregué yo. Es de mi propia creación. Y bueno, cuando ustedes ya saben que el despertar se hace al reducir la mitad de vida. Entonces, bueno, al reducir la mitad de vida, vean lo que pasa en la animación de carga. Incrementa, o sea, vean, incrementa el nivel de carga. Y pues me parece que se ve mejor, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me gusta. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Muy completo este personaje realmente. Siguiente. A ver, ¿en dónde está? ¡Oh, demonios! Bueno, les mostraré otro. Quería mostrarles uno, pero se los mostraré al final porque no está agregado todavía. Agregué a la versión, a una versión alterna de... ¡Demonios! No lo puedo creer. Una versión alterna de Momoshiki. Una versión alterna. La versión del manga me parece que es. Cerré el juego porque soy un tonto retrasado. Pero bueno, ya que lo hice, voy a agregar a Kimimaro. Y pues para que lo vean. Ahí está. Aquí está Kimimaro. Que desde el inicio, desde que creé el juego, me lo han estado pidiendo muchísimo a Kimimaro. O sea, la verdad, yo ya les había dicho que no iba a agregar personajes de la primera serie. ¿Por qué? Pues porque el juego es Naruto Shippuden, no es Naruto Shippuden Storm Ninja Generations. Entonces, bueno, pues realmente no pensaba agregar personajes de la primera serie. Pero ya que este personaje me lo han estado pidiendo muchísimo, pues decidí agregarlo y pues ya está. Entonces, bueno, acá les mostraré también un poco de sus habilidades. Ahí te dispara sus huesos, que no me acuerdo cómo se llamaba esa técnica. Ahí otro ataque. Ahí otro ataque transformado, no sé si lo vieron. Se transforma y te ataca con su pico de huesos, no sé cómo llamarlo. Acá te lanza pues
igual un hueso así nada más, como si fuera una shuriken, algo parecido. Acá esto que pues tampoco sé cómo llamarle, hay técnicas que no sé cómo llamarles, pero pues que existen y muchos personajes las tienen. Acá esto que es una defensa, mientras el personaje esté usando esta habilidad, no lo puedes dañar. Bueno, ahí sí, porque se le acabó antes. Pero mientras el personaje esté usando esta defensa, no lo puedes dañar. Entonces, bueno, otra técnica. Esto, que te atraviesa prácticamente con sus huesos. Y pues es muy bueno el ataque. Acá también hace algo parecido, pero de manera múltiple, en múltiples ocasiones. Acá esto que es una especie de defensa, pero que también contraataca, o sea, es como un counter. Vean esto, ahí lo golpeas y te ataca. Se defiende y si tú lo golpeas, te ataca. Entonces, bueno, pues ahí está, ese es Kimimaro. Y pues por si tenían duda, sí, claro que sí, se transforma en su modo CS2 y pues también tiene habilidades. Ahí también te dispara huesos, aunque no muchos, pero sí baja bastante vida. Ahí está, otro ataque que te embiste. Y esto, que saca huesos por todo el campo, no importa en dónde estés, te va a dar sí o sí. Vean eso. Salen al azar en el campo, o sea que en algún punto puede darte más golpes o menos golpes, eso depende de la suerte que tengas. Pero bueno, ahí está Kimimaro. Y bueno, como les estaba diciendo, otra versión de Momoshiki, la versión del manga me parece que es. No estoy muy seguro. Pero bueno, ahí están. Bueno, se los mostraría acá con el otro Momoshiki para que vean que pues ahora tendrán las dos versiones. Entonces, bueno, pues ahí están. Ahí están las dos versiones de Momoshiki, la del anime y la del manga. Que bueno, la del anime ya la vieron, es la que siempre ha estado en el juego. Entonces les mostraré solo la del manga. Les mostraré aquí un poco de sus habilidades. Que está muy roto este personaje. Yo creo que lo voy a nerfear un poco. Porque es muy poderoso con las habilidades que tiene. Entonces, bueno, ahí les mostraré un poco lo que trae este personaje. Y bueno, el golem que baja bastante vida es el golem que utilizó en la pelea contra Naruto y Sasuke. Y bueno, baja bastante vida, Acá eso, no sé qué es eso, es como un ataque, yo lo veo parecido al ataque de serpientes de Orochimaru, pero no sé realmente qué es, no creo que sean serpientes, la verdad. Pero bueno, acá el Fénix, que este ataque me parece que sí lo vi en algún video que había por ahí cuando salió Momoshiki. Este ataque, el de la roca, que también me parece que también lo vi, este ataque. Y pues también baja bastante vida, entonces tengan cuidado cuando se enfrenten a él, porque este Momoshiki estará en el modo arcade. Así que tengan mucho cuidado porque este personaje está muy roto. Aquí lanza las varillas estas como las que tiraba Pain o cualquiera que tuviera el Rinnegan. A ver, vamos a ver qué más. Acá hace como una especie de Rasengan. Esto sí les juro que no tengo la más mínima idea de qué sea, cómo se llame esta técnica, pero la hace y baja bastante vida. Aquí lanza una Genkidama de roca, ahí está, que pues también baja muchísima vida. Y bueno, pues ahí lo tienen. También hace un ataque como de flechas o no sé qué es. ¿Qué es este ataque? ¿Alguien me puede decir qué es este ataque? Porque yo no lo sé. Pero bueno, aquí lo tenemos. Y listo.
ahí hace eso, es como una especie de onda expansiva, algo parecido a lo del Shinra Tensei, me parece que así se llamaba. Aquí lanza una varilla, así sin más, nada más lanza la varilla y ya. Y hace eso, no sé qué es, pero te paraliza, es como el Sharingan que de Itachi o el de cualquier Uchiha, que si estás cerca te paraliza, solo que este te puede paralizar desde una distancia más, wow, desde una distancia más lejana. Entonces, bueno, pues tengan cuidado ahí. Bueno, no tan lejana, pero bueno, ahí está. Otro personaje, a ver, no sé si mostrárselos todos ahora porque sería mucho spoiler, pero bueno, aquí tenemos a Hinata the Last, que alguien me pidió. La verdad es que yo no sabía que existía este personaje, pero alguien me pidió y no sé, me pareció curioso. No lo veo necesario, pero me pareció curioso, así que pues decidí meterlo. Hinata the Last, y bueno, pues ahí la tienen. Y pues tiene, ya saben, todas las habilidades de Hinata, no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, también, también baja bastante vida, así que tengan cuidado. Entonces, bueno, ahí lo tienen, con habilidades pues más superiores a las que tenía de cuando era una niña. Entonces, bueno, vean eso. Ahí lanza una onda de viento o algo así, no sé qué es. Y bueno, por acá lanza un kunai explosivo. Ahí. O shuriken, no sé qué es. Pasa muy rápido y no lo alcanzo a ver bien. Y pues acá hace algo parecido al ataque que hacía Neji, que pues te revienta prácticamente. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Creo que ya eso sería todo. Ah, esto. La rotación. Esto. Que da bastantes golpes, creo. Ah, no era este, era el anterior. Pero bueno, ahí está. Modificaciones y actualizaciones. Bueno, ya les mostré a Kurenai actualizada. Actualicé algún otro personaje por ahí que ahora no recuerdo ni estoy seguro de quién era. Actualicé a Boruto y agregué algunas animaciones a Kawaki y Sarada. Entonces, bueno, vamos a ver acá a Boruto y Kawaki. Entonces, bueno, ahí esperamos. Y pues ahí los tenemos. Ustedes se preguntarán. Bueno, no sé si se lo preguntarán, pero acá se los digo yo. Lo que le agregué a estos personajes. Los personajes originales no tienen estas animaciones que verán ahora, que son cuando reúnen energía, cuando cargan el chakra. Que son estas, vean. Ahí están. Estas animaciones se las agregué pues yo mismo de mi... Fue edición mía, una propia idea mía. Entonces, bueno, ahí están. Boruto tiene bastantes habilidades. Y son muchas, no se las puedo mostrar ahora, pero les mostraría algunas de las más importantes. Ah, esa no era. Bueno, esta no me gusta realmente. Este ataque ni la animación tampoco me agrada tanto. Pero bueno, pues ahí está. Ahí tenemos esto también. Tenemos esto, vean, observen esto. Si no saben qué o quién es, bueno, yo creo que sí, ustedes son más fans de Boruto que de lo que yo soy. Yo realmente no sigo ni veo el anime, ni el manga, ni absolutamente nada de Boruto. ¡Ah! ¡Demonios! Entonces tengan cuidado con la serpiente esta, porque es muy molesta. Entonces, bueno, ahí está, un poco de Boruto. Acá algo de Kawaki.
Que bueno, como les digo, bueno, no se los mostré, se los mostraré al final. Acá a Kawaki pues le agregué la animación esa de carga de chakra. Y pues cuando hace su despertar, vean lo que pasa cuando va a hacer el despertar. Aumenta, como que aumenta el nivel. Y pues ahí la carga de energía. Entonces, bueno, eso se lo agregué yo. Eso es cuenta mía. Entonces, bueno, ¿qué más? Otra cosa, Sarada. Ahora les mostraré algo interesante de Boruto. Con Sarada hice algo parecido. Vean acá. Observen la carga de energía. Eso también se lo agregué yo. Todas estas cosas se las agregué yo. Vean lo que pasa cuando va a invocar el Susanoo. O sea, vean ahí la carga de energía. ¿Ven eso? Aumenta de nivel, así como el de Kawaki. Y bueno, el Susanoo. Ahí está. No hay mucho más que decir de Sarada. Pero bueno, Boruto. Hay algo más que tengo que decirles de Boruto. Boruto tiene un modo, una especie de transformación que realmente no sé qué es, ni cómo funciona, ni lo que significa. Algo llamado el modo karma, que bueno, pues esta versión de Boruto la trae. No sé qué es ni cómo funciona, pero hace esto. Vean la energía y la vida de Boruto. Aumenta automáticamente la energía y la vida de Boruto. No sé si son características de este modo, de esta habilidad del modo karma, pero este Boruto la trae. Y otra cosa, mientras el personaje de Boruto esté en este estado, no importa cuántas veces lo golpees, no lo vas a matar. Nunca. Vean eso, ahí lo estoy matando. Ya ni siquiera tiene vida. Ah, sí, ya. Pero no se le puede matar mientras esté en ese estado. A ver, lo voy a intentar acá con el otro Boruto. Porque me cuesta trabajo controlar al personaje número 2. Rayos. Acá les haré un tutorial para mostrarles. Vean la vida que tiene. O sea, no tiene nada de vida este Boruto. Y no lo puedo matar mientras esté en ese estado. Entonces, tengan cuidado cuando peleen contra Boruto. Porque si Boruto utiliza el modo karma y ustedes están en el modo arcade, no lo van a matar. Hasta que se le termine el modo karma, no lo van a matar. Entonces tengan mucho cuidado porque este Boruto va a estar en el modo arcade. Entonces, bueno, ahí les digo que pues tengan un poco de cuidado. Porque mientras Boruto esté en este estado, no lo van a poder matar. Hagan lo que hagan, pase lo que pase. Mientras Boruto esté en el modo karma. Les repito que no sé ni tengo la más mínima idea de si esa es una habilidad del modo karma o de Boruto en sí. Pero bueno, ahí está. No sé, me parece una habilidad muy rota realmente. Pero como yo no sé si realmente la tiene o no, pues ahí se la voy a dejar. Y pues quienes van a tener que pasar el modo arcade son ustedes. Así que díganme si es bueno que la tenga o no. Y si me dicen que no es bueno, pues se la quito y ya no va a ser tan complicado el arcade. Y bueno, si me dicen que la deje, pues ya ustedes ya verán ahí lo que quieran. Modifiqué y bueno, más bien arreglé. No sé si recuerdan que les había dicho que los personajes de Roshi, Han y Fu no se podían transformar cuando eran controlados por la CPU.
Es decir, ustedes no podían ver que ellos se transformaran cuando estaban pasando el modo arcade y les tocaba pelear contra ellos. Podían ver transformarse a Yugito, a Yagura, a cualquier otro, a Utakata, a Killer Bee, pero no a Fu, ni a Han, ni a Roshi. Ahora me puse a revisarlos y bueno, cuando yo hice el Mugen, yo los edité cuando publiqué el Mugen, o sea, la primera vez. Pero no me di cuenta que había cosas que edité mal. No sé si porque no sabía o porque no me tomé el tiempo de revisarlos. Pero me puse a revisarlos ya más a fondo. Y me di cuenta que tenían muchas habilidades que no podían usar. Porque no estaban activas. Entonces, los pocos poderes que ustedes veían cuando peleaban contra ellos, pues eran los únicos que podía usar. Pero ahora ya pueden usar más. Entonces, tengan cuidado cuando se enfrenten a Roshi, a Han y a Fu. Porque van a tener más habilidades. Y bueno, vean esta habilidad de Roshi, me agrada, ¿eh? Ah, esta no. Esta no, pero también es poderosa. Esta, vean esto. Boom. Ahí hace explosión. Y se puede utilizar múltiples veces. Aquí se va a laguear el juego bastante. Así que, bueno, espero que no explote mi computadora. Vean esto. Boom. Sí, se está lagueando mucho. Pero vean lo que baja. Bueno, es porque la utilicé repetidas ocasiones. Pero si la utilizas solamente una vez, pues no baja tanto. Vean esto. Ahí está, no baja tanto realmente. O sea que no está roto el personaje. Se pueden transformar, obviamente. Y transformados tienen sus propias habilidades. Está muy bueno eso. No sé por qué se está lagueando con esa animación. Normalmente no se lagueaba. Lanza ahí la Biyudama. Hay un ataque de no sé qué es, agua, vapor, no sé qué es. Y bueno, pues ahí está. A Han también lo arreglé, lo modifiqué. Para que pues tuviera sus habilidades. Ah, es este. Entonces, bueno, ya podrán usarlas ustedes ahí como ustedes quieran. Entonces, bueno, acá les muestro yo solo un poco de lo que es. Wow. Qué raro. Ah, es que ya no te... A veces me confundo en los ataques. Ahí está. Vean este rayo que hace Han. Baja bastante vida, entonces bueno, ahí está. Son de las habilidades que no tenía el personaje. Entonces bueno, esto me pareció bastante sorprendente. Vean este ataque cuando lo lanzo. O sea, te persigue a donde tú vayas. Te sigue. O sea, vean esto, lo voy a lanzar y me voy a transportar. Vean. Lo sigue, o sea, esto es un ataque bastante roto, entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo solamente les recomendaría utilizar la defensa porque si los golpea se van a morir. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué otro ataque tiene? El ataque del rayo, pues creo que ya. La transformación. Vean acá esta transformación de Han, que aquí le cambié las animaciones porque se veía un poco mal. Entonces, bueno, acá también tiene sus propios poderes, sus propias habilidades. Entonces, bueno, pues tengan cuidado con eso. Ahí la Biyudama. Ahí está. Que también baja bastante la Biyudama, Tengan mucho cuidado cuando se enfrenten a los Biyus.
este ataque que es, no sé, te golpea y te lanza por allá. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Fu, que pues muchos me dijeron que era un personaje que estaba bastante roto. Pues sí, yo creo que sí, pero no tanto. O sea, muchos me dijeron, es que está muy poderoso, muy roto y no sé qué. Pero realmente no me pareció a mí que fuera tanto. Pero ya lo modifiqué un poco para que pues no fuera tan poderoso. Entonces, bueno, ahí les muestro un poco de sus habilidades. ¿Qué más? Ahí está. Este ataque cubre todo el campo, me parece. Sí. Entonces, ahí están las habilidades de Fu. Fu también se transforma, así que tengan cuidado con los Ryus. Ahí la Biyudama de nuevo. ¿Qué más? Ahí el ataque de las esporas esas que lanza Chomei. Y bueno, pues ahí está, Fu. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Agregaré algunos otros personajes, me parece, no estoy seguro. Pero por el momento eso es todo lo que les voy a mostrar. No hay mucho más que mostrar. Arreglé a bastantes personajes. A muchos personajes. Nerfé a algunos otros. Por ejemplo, me dijeron que la Biyudama de Minato Biyu bajaba casi toda la vida. Y sí. Sí, bajaba casi toda la vida. Así que bueno. Ya no lo hará. Entonces, bueno, ahí está. Esta, vean, rayos. Esta, la Biyudama que hace con el... ¿cómo se llama? Con Kurama. Que bajaba prácticamente toda la vida, o sea... Con la Biyudama y unos cuantos golpes podías matar a cualquiera. Entonces, bueno, ya está arreglado eso. Pues me parece que eso es todo por el momento. Realmente no sé qué más mostrarles o qué más cosas hice. Pero creo que ya eso es todo. Kurenai. Hinata, ya les mostré a Hinata. La versión del manga de Momoshiki. Los personajes estos de... Los personajes finales, Boruto actualizado, Hinata The Last. Pues me parece que eso es todo por el momento. Entonces, bueno, me parece que eso ya sería todo por el momento. Entonces, bueno, díganme qué les parece a ustedes lo del cambio de pantalla, los nuevos personajes actualizados. No sé, díganme si hay alguna otra cosa que requiera algún tipo de arreglo o algo interesante que podría agregar. Y pues aprovecharé este momento para decirles, no agregaré a personajes de la primera serie de Naruto. Así que no los pidan, porque no los agregaré. Entonces, bueno, de ahí en fuera... alguna otra cosa que se les ocurra, cosas interesantes. No me pidan a Hashirama Edo Tensei, a Tobirama Edo Tensei, porque son exactamente los mismos. No es como que cambien sus habilidades estando vivos y estando muertos. Entonces, bueno, por ejemplo, con Itachi, con Nagato, cambian las habilidades, porque estando vivos no podían utilizar todo su poder. Entonces, bueno, eso sí pueden cambiar sus habilidades estando muertos. Pero Hashirama, Tobirama y cualquier otro personaje que me digan, no. Entonces no me pidan personajes que ya están, que tienen exactamente las mismas habilidades, estando vivos que estando muertos. Porque, no, me parece algo tonto.
De ahí en fuera, pues cualquier otra cosa que se les ocurra, cosas interesantes, repito, interesantes. No sé. Pero bueno, pues por el momento eso sería todo. Les enseñé más de lo que quería o de lo que pretendía. Pero hay algunas cosas que verán solamente cuando saque la actualización, cuando la publique. Las verán, cosas nuevas que no les mostré en este video. Así que bueno, pues por el momento eso sería todo. Entonces bueno, espero sus comentarios si es que tienen algo interesante que comentar, que recomendar. Entonces bueno, me parece que eso ya sería todo. Así que me despido. Ah, por ejemplo, más bien, tampoco tengo fecha para sacar el Mugen para la nueva versión, así que no pregunten tampoco cuándo, porque no tengo la más mínima idea. En cuanto esté lista la nueva versión, yo se los estaré informando en el grupo de Facebook. Si no están unidos al grupo de Facebook, únanse para que pues puedan ver los avances, ya que es ahí en donde estoy posteando algunas de las cosas que voy agregando o modificando. Y pues ahí ustedes me comentan qué opinan, si les gusta o no. Y bueno, pues eso más que nada. Me parece que eso ya sería todo. Únanse al grupo si es que quieren y si es que no lo están. Entonces, bueno, eso es todo por el momento. Así que bueno, me despido. Cuídense mucho, espero que estén muy bien y hasta la próxima.